Por Ocotlán sale el sol, por Tizapán sale la luna y la marea poco a poco va subiendo en la laguna. Ocotlán, oh tierra del sol, suspiro por verte. La navegación en los mares, los lagos y los ríos, pese a las precauciones que se tomen, nunca han sido exentas de riesgos. En todos los tiempos su práctica ha tenido invariablemente saldos trágicos en accidentes o hundimientos de embarcaciones de todo tamaño. La navegación en el lago de Chapala en sus años de gran actividad reportó también sus percances. De algunos recordaremos ahora en la versión de las personas que las vivieron. Corría el año de 1937 cuando fue el hundimiento del vapor Michoacán de la flota de don Jesús González el Español. La tripulación la formaban Benito Bustos García el Cuate como maquinista, Antonio Magallón el Cheni como piloto y un ayudante, habiendo llevado en ese viaje un señor de apellido Tigier de nacionalidad suiza y gerente de la planta Nestlé de Ocotlán a efectuar las inspecciones de las instalaciones enfriadoras de leche que tenía la compañía en el Estero, lugar cercano al pueblo ribereño de Cojumatlán, Michoacán. Terminando esa labor, como a las 6 de la tarde, navegaban ya de regreso a Ocotlán con un cargamento de 27 cántaros de leche para la fábrica. Tenían 25 minutos de venir viajando con precauciones porque el oleaje era fuerte, ocasionándolo un viento norte, nada tranquilizador. Interfiere don Benito Bustos que un gigantesco remolino turbonada no solo hizo perder al bote su rumbo, sino que de manera instantánea lo inundó, hundiéndolo de inmediato. Cuenta don Benito Bustos que fueron instantes de desesperación donde se pierde la noción de todo. El gerente de la Nestlé, en su idioma porque no hablaba el español, gritaba desesperado en medio de la oscuridad y creo que cada quien por su lado hacíamos lo mismo. Así vivimos 5 horas horribles. Y ya engarrotados de frío y cansancio, y creo que ya a punto de morirnos, surgió la presencia salvadora de Chon Gudiño, un pescador de Cojumatlán que al escuchar en la lejanía rumores de nuestros gritos, solo en su canoa a las 11 de la noche, se lanzó a investigar. Su valiente acción significó que los 4 náufragos prácticamente volviéramos a nacer y pudiéramos contar la amarga aventura. Por otra parte, el 2 de mayo de 1941, en un incendio provocado por una falsa explosión de su motor, el vapor Manzanillo de la flota de don Atanasio Gutiérrez tuvo un aparatoso incendio cuando le faltaba escasa media hora para llegar al pueblo de La Palma, Michoacán, que era su lugar de destino. El bote iba a cargo de Vicente Tostado como maquinista y Carlos Juan Diego Villarruel como timonel. Nos cuenta don Vicente Tostado que al producirse la ruidosa explosión cundió la alarma en el pasaje, que sin oír orientaciones en tropel corrían hacia la proa del vapor, atropellando al timonel mientras que yo trataba de apagar el fuego y calmar a los asustados. Algunos se habían subido al techo del vapor y en menos que te lo cuento, 4 se habían lanzado al agua sin saber nadar. Inmediatamente se hundieron y lógicamente se ahogaron. Se hicieron investigaciones. Detuvieron a don Atanasio siendo absuelto finalmente. Las declaraciones del pasaje nos favorecieron. Pero el más duro percance que impresionó a la opinión pública por muchos meses fue el hundimiento del vapor Progreso, que reportó pérdidas de vidas, consternando a Ocotlán y a todo el litoral, nos comenta don Antonio Pérez Martínez. Fue un 24 de diciembre de 1943. Lo último que se supo de ellos fue que salieron a las 2 de la mañana de Tizapán el Alto. Estaba lloviendo y hacía viento. Como responsables del vapor venían los hermanos Francisco y José María Sánchez, maquinista uno y timonel el otro. El auxiliar era Pedro Hernández y traían un pasajero. La carga era ardillas con cebollas y cajas con jitomate y chiles. En vista de que en el tiempo normal no llegó el bote a Ocotlán, el patrón procedió inmediatamente en mandar buscarlos, pensando que tendrían alguna descompostura. La cosa fue peor. Por ningún lado de la ruta los encontramos. Sobresaltados, temimos lo peor. Y desgraciadamente, las cosas así fueron. Todo el litoral unido se preocupó por este hundimiento, colaborando con las lanchas y canoas ocotlenses a la búsqueda de los desaparecidos.
pero pasaban los días y no era posible encontrarlos. Se procedió con Garfius a rascar el fondo de las áreas imprecisas de la ruta y nada. Por ser invierno, las aguas de la laguna se encontraban muy heladas y eso contribuyó a que los cuerpos no flotaran en el término normal. Es difícil de narrar los cuadros de dolor con los familiares de los muertos cuando empezamos a encontrarlos al transcurso de los días y los descargamos en el muelle. El último cuerpo, el de Pedro Suárez, lo localizamos cerca de la isla del Presidio 9 días después del hundimiento. Las autoridades ordenaron fuera enterrado en la ribera de las Tortugas por su alto grado de descomposición. Pedro nos cuenta que todo el año es peligroso. Raro es el día que no soplan los vientos de distintos lados, pero hay veces que leves y otras veces más fuertes y peligrosos. En la marina de la laguna de Chapala se conocían como el mexicano, el abajeño, el guaracheño, el colimote, el tapatío, etc. Cualquiera de ellos podía hundir tu embarcación, aunque el tiempo de aguas y de cabañuelas eran de más peligro. En octubre era temible el temporal conocido como Cordonazo de San Francisco. Pedro nos menciona a algunos de sus compañeros de profesión, donde estaban Francisco, José María Sánchez y Pedro Hernández, que perecieron en un hundimiento. Luego, como maquinistas, Jesús Albino Guzmán, Antonio Magallón el Chene, Julio y Miguel Hernández, Rafael Basulto el Rafles, Antonio Pérez, Vicente Tostado, Lorenzo Vizcarra el Suizo, etc. Entre los pilotos que se recuerdan se encontraban Mario Magallón, Rafael Pérez, Guillermo García y Antonio La Coyota. Los vapores en donde laboraban estos compañeros eran más de los que ya se mencionaron: el Vulcano, el Michoacán, el Progreso, el María, el Ocotlán, la Bonita y el Nestlé. Pedro Basulto también trabajó por más de 15 años en los vapores Tabasco y en el Árbitro, en los viajes de rutina para el traslado de pasajeros y carga a Cojumatlán y La Palma, Michoacán, cuando ya era dueño de la flota don José Borrayo Ciordia, que la había comprado a don Jesús González. Fue en 1889 en que se trajo y se armó en Ocotlán el primer vapor impulsado precisamente por la energía de una caldera. Esta nave, que fue el Libertad, con terminal en la localidad por varios años, proporcionó servicios de traslado de pasaje y carga, efectuando además viajes de turismo a los pueblos de mayor importancia del litoral chapálico. Este vapor tuvo un aparatoso accidente el 24 de marzo de 1889, donde perecieron 28 turistas. Sin duda alguna, este fue uno de los peores accidentes en la historia de la navegación en el lago de Chapala.